Hola, mi nombre es Łukasz Smuga, soy hispanista y trabajo en el Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Wrocław en Polonia. Soy también miembro del proyecto de investigación Memorias de las Masculinidades Disidentes en España e Hispanoamérica, liderado por Rafael Mérida Jiménez. En el marco de ese proyecto publiqué esta monografía, Queer Rebels, Rewriting Literary Traditions in Contemporary Spanish Novels. El libro salió en el año 2022 como tercer título de la nueva serie editorial Routledge Studies in Latin American and Iberian Literature. Hoy quería presentar este trabajo y por supuesto invitaros a la lectura. Tened en cuenta que la versión electrónica del libro está disponible en acceso abierto. Podéis descargar un PDF gratuito directamente desde la página web de la editorial o desde cualquier repositorio Open Access que lo tenga. Queer Rebels es una traducción al inglés hecha por Patrycja Poniatowska. El libro se publicó primero en polaco, que es mi lengua materna, y me gustaría comenzar precisamente por esta edición y comentar un poco la imagen de la cubierta. Supongo que conoceréis el dicho inglés "Don't judge a book by its cover", pero creo que en este caso sí que podemos hacer una pequeña excepción porque ese dibujo es bastante elocuente en lo que se refiere al contenido. Como podéis ver, en la cubierta hay dos plumas entrelazadas en una especie de baile. Una es de color rosa y la otra es gris. ¿Por qué plumas? Pues por dos motivos. Primero, porque en el libro se comentan obras escritas con pluma, para entendernos. Y segundo, porque el objeto del estudio es la escritura homoerótica, o dicho de otro modo, las estrategias retóricas a las que recurren los representantes de la narrativa homosexual española contemporánea. En la mayoría de los casos se trata de escritura que a la vez es reescritura. Reescritura de ciertos motivos, lugares comunes, metáforas o códigos presentes en la tradición literaria. Sin embargo, son reescrituras un tanto peculiares, pues se hacen desde la perspectiva de la disidencia sexual, representada en el dibujo por la pluma rosa, como no. Este baile de las dos plumas que vemos en la portada es en realidad una lucha por la dominación, a ver quién gana y logra controlar el discurso. Y el color del texto que sale de este baile no deja lugar a dudas. En resumidas cuentas, se trata de un estudio de una literatura que hace uso de la intertextualidad y que procura reescribir diversos elementos de la tradición literaria, dándole un toque queer, retorciendo los significados y jugando asimismo con las expectativas del público lector. Al comenzar mi investigación me limité a la literatura española de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, pero desde el principio tenía claro que un planteamiento como este requería hablar también de unos antecedentes para contextualizar adecuadamente mis análisis. De ahí que en el libro encontréis comentarios sobre obras publicadas también fuera de ese marco temporal, además de los análisis de la narrativa de tales autores como Juan Goytisolo, Juan Gil Albert, Eduardo Mendicutti, Luis Antonio de Villena, Luis G. Martín, José Luis de Juan y Álvaro Pombo. Comienzo mis consideraciones sobre la narrativa contemporánea con una retrospección. El primer capítulo, de carácter introductorio, se titula Queers and Literature, The Spanish Context. Su primera parte, Lorca Experts, Early Gay and Queer Criticism in Spain, está dedicada a los debates y controversias acerca de la dimensión homosexual de la obra de Federico García Lorca, la manera de tratar tanto la biografía como la obra del poeta por la crítica literaria y la opinión pública. Era para mí una especie de prueba de algodón que decía mucho sobre los comienzos de los estudios gays y queer en las investigaciones literarias en España. En ese mismo capítulo hago una síntesis de los intentos de no tanto adoptar, sino adaptar los estudios queer al contexto español por parte de tales pioneros como Paul Julian Smith, Alberto Mira o Alfredo Martínez Expósito.
La adaptación al contexto local también resultó relevante en Polonia, donde tuvimos debates similares. Por eso intenté combinar los tres puntos de vista, el anglosajón, el español y el polaco, sugiriendo algunos paralelismos, pero sin olvidar que mi trabajo está dedicado a la literatura española, por supuesto. Por lo que se refiere a los antecedentes que me permitieron construir el marco teórico de mis análisis, dos trabajos me sirvieron como punto de partida, a saber, de Sodoma Chueca, una historia cultural de la homosexualidad en España en el siglo XX de Alberto Mira, y Los escribas furiosos, configuraciones homoeróticas en la narrativa española de Alfredo Martínez Expósito. En el primero, Alberto Mira habla de tres modelos de expresión de la homosexualidad masculina en España. El modelo homófilo, el malditista, llamado también decadentista, y el modelo camp. Esos modelos surgieron en el siglo XX como respuestas a sendos discursos que circulaban en torno a la homosexualidad masculina, el discurso médico, el jurídico y el que veía el fenómeno de la homosexualidad en términos de inversión de lo masculino y lo femenino, una especie de quid pro quo. Esta aportación de Alberto Mira me inspiró a plantear las siguientes preguntas. ¿Cómo se posicionan los autores que analizo frente a aquellos discursos que circulaban? ¿Cuáles son sus actitudes para con las distintas conceptualizaciones de la homosexualidad masculina presentes en la cultura? ¿Encajan sus textos en uno de los tres modelos de expresión de la homosexualidad que singularizó Alberto Mira, o es quizás una cuestión más compleja? ¿No se tratará acaso de autores que hacen juegos malabares con las diferentes conceptualizaciones de la homosexualidad para poner al descubierto su carácter convencional y gracias a ello subvertirlas? ¿Hasta qué punto son irónicos sus textos? Para poder contestar a estas preguntas me serví de una metáfora que introdujo Alfredo Martínez Expósito en su libro Los escribas furiosos, configuraciones homoeróticas en la narrativa española, pero la modifiqué. Con Los escribas furiosos, Alfredo Martínez Expósito se refería a los representantes de la narrativa homosexual española de la segunda mitad de los años 70 y de los años 80. Básicamente se trataba de los autores que se afanaban por escribir literatura abiertamente homosexual, sin códigos secretos ni tapujos, cuando por fin se podía tras la muerte de Franco y tras la desaparición de la censura. Pero lo que escribían no siempre eran textos logrados, lo que contaba era más bien el hecho de sustentar la tradición homoerótica, produciendo una gran cantidad de textos de temática homosexual. De ahí precisamente la comparación con escribas o copistas que, siendo simples artesanos y no artistas, reproducían de manera más o menos indiscriminada ciertos recursos retóricos y conceptualizaciones de la homosexualidad existentes en la cultura de aquel entonces. Partiendo de esta idea del escritor homosexual como escriba, me pregunté si en el caso de los autores que a mí me interesaban también se podía aplicar esa misma metáfora. Noté que en las novelas publicadas después de la transición española, es decir, en la década de los 90 y a comienzos del siglo XXI, ya no se trataba de unos copistas que solo reproducían el imaginario homosexual un poco anticuado. Mis conclusiones eran que los autores de esas nuevas narrativas, mucho más conscientes de la existencia de diferentes conceptualizaciones de la homosexualidad, tendían a jugar con esas conceptualizaciones, manipularlas, reciclarlas o tratarlas con un distanciamiento irónico. En este sentido, no eran escribas o artesanos simples, sino más bien artistas que procuraban darle un valor añadido a los viejos códigos de expresión de la homosexualidad para así marcar la historia de la literatura homosexual española con su propia huella dactilar, podríamos decir. Al fin y al cabo,
es lo que siempre intenta hacer todo artista: elaborar su propio estilo, proponer una mirada nueva y original. Pero como se sabe, lo novedoso nunca nace en el vacío. Siempre hay algún fundamento, algún antecedente que se presta a reciclaje. Y ahí es donde vuelve la idea de la escritura homosexual entendida como reescritura. Los autores que analizo en mi libro no hacen meras copias del imaginario homosexual, sino que reescriben las tradiciones literarias desde sus respectivos puntos de vista. Son puntos de vista diferentes, pero siempre desde la sexualidad marginal. Su actitud se parece a la de Mazuf, protagonista de la novela Este latente mundo de José Luis de Juan. El personaje es un escriba sirio de la antigua Roma que, al copiar los textos que le fueron encargados, introduce de forma clandestina modificaciones, tergiversando así los sentidos de los textos que reproduce. Es un copista, pero un copista rebelde. Además, es homosexual, sobra decirlo. Analizo la novela Este latente mundo como primera porque la figura del escriba homosexual rebelde que reescribe textos literarios con la intención de tergiversarlos según su propio criterio y antojo refleja muy bien la postura de tales autores como Juan Goytisolo, Juan Gil Albert, Eduardo Mendicutti, Luis Antonio de Villena o Álvaro Pombo, para con la tradición literaria homoerótica por un lado y los discursos de los que habla Alberto Mira en De Sodoma a Chueca por el otro. Continúo pues con la metáfora que introdujo Alfredo Martínez Expósito al analizar la narrativa homosexual española, pero ya no se trata de escribas furiosos, sino de copistas rebeldes, muy conscientes de la posición desde la que escriben y desde la que reescriben los códigos de expresión homosexual. Al reescribirlos, a menudo dan la vuelta a la tortilla, torciendo los significados y rebelándose contra los discursos dominantes. De ahí el título de mi libro, Queer Rebels. En el capítulo titulado Rewriting Foreign Traditions, además del análisis de la novela Este latente mundo, encontraréis un subcapítulo titulado The Pitfalls of Identity, Queering Shakespeare in Valentín by Juan Gil Albert, y otro dedicado a la novela La muerte de Tallo de Luis G. Martín, que, como sugiere su título, está pensada como una continuación de la historia descrita por Thomas Mann en su célebre Muerte en Venecia. En este capítulo y en el siguiente, titulado Rewriting the National Tradition, el análisis se lleva a cabo teniendo en cuenta el carácter intertextual de las obras. En ese tercer capítulo, las obras analizadas son Caragicomedia de Juan Goytisolo y Yo no tengo la culpa de haber nacido tan sexy de Eduardo Mendicutti, dos novelas que aluden a la literatura mística española y hacen uso del discurso eclesiástico para hablar de identidades no normativas desde una perspectiva disidente. Los dos capítulos que siguen, el cuarto y el quinto, son de carácter más monográfico. El cuarto está dedicado a la narrativa de Luis Antonio de Villena y se titula Against Culture, Homosexuality and Counterculture in Luis Antonio de Villena, mientras que el quinto, el último, a la narrativa de Álvaro Pombo, Against Nature, Homosexuality and Postmodernity in Álvaro Pombo. En estas partes del libro intento demostrar que los dos autores, aunque desde posiciones diferentes, procuran proponer sus propias conceptualizaciones de la homosexualidad masculina. Al hacerlo, adoptan posturas críticas altamente irónicas frente a las teorizaciones existentes, incluidas las más recientes como la teoría queer. Ambos escritores son conscientes de la influencia de los discursos del pasado en cómo conceptualizamos la identidad sexual hoy en día y lo dejan claro en sus novelas. Evidentemente, cada uno lo hace de su propia manera y en su propio estilo. No quiero decir que sean iguales los dos autores. Pero resumiendo, a lo largo de esta monografía
Utilizo la metáfora del escriba rebelde que recurre a los discursos del pasado para reescribirlos desde su punto de vista peculiar. Eso es lo que, en mi opinión, tienen en común los autores cuyas obras analizo en mi libro. No todos consiguen un alto grado de originalidad al reciclar los motivos, lugares comunes y códigos de expresión de la homosexualidad. Sin embargo, lo característico de las novelas analizadas en este libro es que sus autores son muy conscientes del lugar desde el cual toman la palabra y de cómo se posicionan a sí mismos en esa compleja red de discursos sobre la homosexualidad. Esta conciencia, así como el afán de apoderarse del discurso para reescribirlo a su antojo, es lo que, en mi opinión, tienen en común los 7 autores que he llamado Queer Rebels. Os invito a la lectura de este libro para conocer los detalles. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.